Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenido una vez más a la clase de Geografía primero. ¿No? Geografía primero. Ya, el examen es en sí para el día viernes. Por el momento vamos a lanzar los últimos temas del libro, ¿no? Y ya el día viernes, bueno, su examen final. Un ratito toca que procesan video. A ver, ¿en qué página nos habíamos quedado? Más de la 40, ¿no? 50 y tanto, creo. Ah, las estaciones. Sí, ¿no? Las estaciones. Acá está, acá está. ¿Cuáles son las estaciones que tiene el planeta Tierra, no? Tipos de estaciones. A ver, ¿cuáles son las estaciones? Las estaciones del año. Digamos, las estaciones van más que todo con el movimiento de traslación de la Tierra. No, por ahorita ya estamos en la temporada invierno.
Ya hemos pasado lo que es el verano, invierno, no, verano, otoño, invierno, primavera. Pero ¿de cuándo a cuándo empezará? A ver, uno, hay que decir, ¿no? Las estaciones del año son diferentes según el lugar donde te encuentres. Por ejemplo, ¿sabían que mientras que uno está disfrutando de un día cálido con su familia o amigos, otros en el mundo están usando abrigo, guantes y bufanda? Esto se debe a las estaciones. Las estaciones son las temporadas del año donde se presentan cambios en el clima y la cantidad de luz del día. Las estaciones son el resultado de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. A medida que la Tierra orbita el Sol, también gira en su propio eje. Imagínense una línea recta que recorre el planeta desde el polo norte al polo sur. Ese es el eje de la Tierra, pero ese eje está inclinado hacia un lado. Si el eje apunta hacia el Sol, ese hemisferio puede esperar el verano. Si el eje está apuntando lejos del Sol, será invierno en ese hemisferio. Las regiones cercanas a la línea del Ecuador no tienen estaciones, solo temporadas secas y lluviosas, ¿no? Solo tienen temporadas secas y lluviosas. Por ejemplo, ahorita si nosotros estamos en invierno, en otro país, ¿no? El otro lado de la moneda ya será verano. El otro lado de la moneda ya será verano. O sea, el otro lado del planeta será verano. Aunque este invierno, bueno, durará, ya se sentía, a pesar, digamos, del terremoto, del temblor del día de ayer, ¿no? Como que ha movido un poco el clima. ¿No? Las estaciones son cada uno de los periodos del tiempo en que se divide el año, con una duración mayor que los meses, caracterizados por el comportamiento típico de alguna variable meteorológica, temperatura, precipitación, vientos. Se presenta de manera cíclica e invertida entre un hemisferio y otro. ¿No? Mientras que, digamos, acá, no vamos a... Y eso que recién este es el comienzo del invierno. Esto no es nada. Esto no es nada. Recién estamos en el comienzo.
La sucesión de las estaciones es causada por las características astronómicas del planeta. Existe una idea equivocada y muy extendida según la cual las estaciones se deberían a la forma elíptica de la órbita y que en su movimiento de traslación aleja y acerca el planeta al Sol. La verdadera causa de las estaciones se encuentra en la combinación del movimiento de traslación con la inclinación del eje de giro, prácticamente constante a lo largo de un año. De esta manera, cualquier planeta o incluso satélites con inclinación axial distinta de cero tiene estaciones. En la Tierra, distintas culturas en distintas épocas y ubicaciones geográficas han realizado sus propias divisiones del año en estaciones, considerando distintas características astronómicas, meteorológicas y fenológicas, con diversas fechas límites entre ellas. En las zonas templadas, las estaciones se diferencian por el comportamiento de la altura diaria del Sol sobre el horizonte, la duración de los días y las noches, la insolación diaria y la temperatura atmosférica media diaria. En la zona intertropical, estos cambios son poco apreciables, porque en muchas zonas tropicales las estaciones se definen por las precipitaciones que determinan dos estaciones, la estación seca y la estación lluviosa, relacionadas con la posición de la zona de convergencia intertropical y el cinturón de lluvias tropicales, que permanece en el hemisferio norte de abril a septiembre y pasa al hemisferio sur de octubre a marzo. La palabra estación proviene del latín statio, compuesta del status, inmóvil, y tio, sion. Astronómicamente, la aparente detención de un astro inicialmente se aplicó a los solsticios, luego también a los equinoccios y finalmente a los 4 periodos anuales. En la tradición ilustrada europea se utilizan dos pares de eventos astronómicos para definir 4 estaciones en el año. Estos eventos son los dos solsticios y los dos equinoccios. En la Tierra, cada una de estas 4 estaciones dura en promedio 91 días. Los solsticios tienen lugar en los meses de junio y diciembre, y los equinoccios en marzo y septiembre. La fecha de cada uno es variable, pero suele ubicarse entre el día 20 y el 23 de dichos meses. ¿No? Por ejemplo, dicen que cada estación no tiene 89 días, 92 días, 93 días y 89,9 días. El momento en que ocurren los solsticios e equinoccios cambia cada año. El calendario gregoriano está diseñado de manera que estas fechas no varíen más de 2 o 3 días. Los días que ocurren los solsticios y equinoccios en el siglo XXI son, a ver, equinoccio de marzo, día 20 y a veces 19. Solsticio de junio, días 20 o 21.
Equinoccio de septiembre, día 22 y a veces 23. Solsticio de diciembre, día 21, a veces 22. Pero, ¿qué es esto del solsticio y el equinoccio? Dirás, ¿no? ¿Qué tiene que ver con las estaciones? No se preguntará, profe, ¿qué está hablando, no? ¿Qué tiene que ver mucho los solsticios con los equinoccios? Tal vez en películas hayamos escuchado acerca de los solsticios. Pero, ¿qué son? Los solsticios son los momentos del año en los que el Sol alcanza su mayor excursión, declinación astronómicas, hacia el norte o el sur relativa del ecuador celestial, en la esfera celeste, y la duración del día o de la noche son las máximas del año. Geográficamente, los solsticios son los momentos en los que el Sol alcanza la máxima latitud, norte o sur, con respecto al ecuador terrestre. Ocurre 2 veces por año, en junio y en diciembre. En el solsticio de junio, el Sol y el cinturón de lluvias tropicales alcanzan al cenit al mediodía sobre el trópico de Cáncer y marca el inicio del verano en el hemisferio norte, por lo que en el hemisferio del solsticio de junio se llama solsticio de verano. En el hemisferio sur marca el inicio del invierno. En el solsticio de diciembre, el Sol y el cinturón de lluvias tropicales alcanza el cenit al mediodía sobre el trópico de Capricornio y marca el inicio del verano en este hemisferio y del invierno en el norte. En zonas templadas, los solsticios se pueden determinar por duración del día y noche y la posición del sol al alba y el ocaso. En la mayoría de las culturas antiguas se celebraban festivales conmemorativos de los solsticios, especialmente en el solsticio de invierno, en los lugares de la Tierra que se ubican fuera de la zona intertropical. El Sol y el cinturón de lluvias tropicales parece alcanzar sus puntos más altos en el cielo durante los solsticios, sin llegar nunca al cenit, como si sucede en los países tropicales donde el Sol y el cinturón de las lluvias tropicales cruza el cenit 2 veces por año y no durante los solsticios. La palabra solsticio viene del latín solstitium, que a su vez se forma de dos palabras, sol y statum, estático. Stare, o sea, detenerse, o sistere, quieto. Y se refiere al hecho de que el Sol parece no cambiar de trayectoria durante varios días alrededor de las fechas correspondientes a los solsticios. El solsticio de junio, ¿no? Regularmente, el 20 o 21 de junio es denominado de verano y la estación lluviosa que en el hemisferio norte o de invierno y la estación seca en el hemisferio sur.
La fecha del solsticio de junio constituye el día más largo del año en el hemisferio septentrional y el más corto en el hemisferio meridional. En el polo norte del Sol y el cinturón de lluvias tropicales circula por el cielo a una altitud constante de 23 grados. En el círculo polar ártico, el centro del Sol y el cinturón de lluvias tropicales solamente toca el horizonte del norte, sin ponerse. El Sol culmina al sur, donde alcanza su altitud máxima, 47 grados. Es el único día que el Sol se mantiene sobre el horizonte durante 24 horas. En el trópico de Cáncer, el Sol y el cinturón de lluvias tropicales sale a los 27 grados del norte. Del este, culmina al cenit y se pone a los 27 grados norte por el oeste. El Sol está sobre el horizonte durante 13,4 horas, 13 horas con 24 minutos. En el trópico de Capricornio, el Sol y el cinturón de lluvias tropicales sale a los 27 grados norte del este, culmina al norte donde alcanza su altitud máxima 59,48 grados. Se pone a los 27 grados norte por el oeste. El Sol está sobre el horizonte durante 10,6 horas, o sea, 10 horas con 36 minutos. En el círculo polar antártico, el centro del Sol y el cinturón de lluvias tropicales solamente toca el horizonte del norte sin salir. Es el único día que el Sol y el cinturón de lluvias tropicales se mantiene abajo del horizonte durante 24 horas. En el polo sur nunca sale el Sol y el cinturón de lluvias tropicales siempre se mantiene 23 grados abajo del horizonte. El punto solsticial está situado al inicio de la constelación de Tauro, con lo que el nombre astronómico del trópico es de Tauro. Solsticio de diciembre ocurre más que todo el 21 o 22 de diciembre. Se le denomina de invierno y estación seca en el hemisferio norte, o de verano y estación lluviosa en el hemisferio sur. El día del solsticio de diciembre es la noche más larga del año en el hemisferio norte y la más corta en el hemisferio sur. En el polo norte nunca sale el sol y el cinturón de lluvias tropicales siempre se mantiene 23 grados abajo del horizonte. En el círculo polar ártico, el centro del Sol y el cinturón de lluvias tropicales solamente toca el horizonte del sur sin salir. Es el único día que el Sol se mantiene por debajo del horizonte durante 24 horas. En el trópico de Cáncer, el Sol y el cinturón de lluvias tropicales sale a los 27 grados sur del este. Culmina al sur donde alcanza su altitud máxima 43,12 grados. Se pone a los 27 grados sur por el oeste. Está sobre el horizonte durante 10,6 horas, o sea, 10 horas con 36 minutos. En el Ecuador, el Sol y el cinturón de lluvias tropicales sale a los 23 grados sur. Por el este culmina al sur, donde alcanza su máxima declinación sur 23 grados. Se pone a los 23 grados sur en el oeste. Permanece sobre el horizonte durante 12 horas. En el trópico de Capricornio, el Sol y el cinturón de lluvias tropicales sale a los 27 grados sur del este. Culmina al cenit y se pone a los 27 grados sur por el oeste. Está sobre el horizonte durante 13,4 horas.
O sea, 13 horas con 24 minutos. En el círculo polar antártico, el centro del Sol y el cinturón de lluvias tropicales solamente toca el horizonte del sur. Sin ponerse, el Sol y el cinturón de lluvias tropicales culmina al norte, donde alcanza su altitud máxima 47 grados. Es el único día que el Sol permanece sobre el horizonte durante 24 horas. En el polo sur, el Sol y el cinturón de lluvias tropicales circula por el cielo a una altitud constante de 24 grados. Y estos, digamos, estos solsticios tienen algunas sus tradiciones. ¿Cuáles creen que hayan sido las tradiciones, no? Pues con esto del solsticio, en México el solsticio de invierno se relaciona directamente con el nacimiento del nuevo sol y el nacimiento del niño Mexihuitzcopochtli, deidad mexicana que es perteneciente al rumbo del sur, y representa la esperanza del nacimiento del nuevo sol, sol del despertar colectivo de la conciencia. En Europa, ante la llegada de los solsticios desde tiempos prerromanos, se han realizado diversas celebraciones y rituales con hogueras. Del solsticio de junio se pueden citar las famosas hogueras de la festividad de San Juan, que tienen lugar en España y en otros países del hemisferio norte para celebrar el solsticio de verano. Estas provienen de fiestas paganas anteriores al cristianismo, que posteriormente fueron asimiladas por la Iglesia. En Sudamérica, los pueblos originarios celebran el comienzo de su nuevo año en junio. En el solsticio de invierno, por ejemplo, los pueblos andinos celebran el Inti Raymi. En el solsticio de diciembre, en especial en las culturas romana y celta, se festejaba el regreso del sol. A partir de esta fecha, los días empezaban a alargarse. Esto se atribuía a un triunfo del sol sobre las tinieblas que se celebraba con fogatas. Posteriormente, la Iglesia Católica decidió situar en esa misma fecha el 25 de diciembre, la Navidad de Jesucristo, otorgándole el mismo carácter simbólico de renacer, de la esperanza y de la luz en el mundo, corrigiendo asimismo el tiempo el significado de la festividad pagana, previa denominada Sol Invictus. Actualmente no coincide la fecha de la celebración religiosa con el solsticio de invierno debido a los diversos ajustes de calendarios realizados. En la zona andina, durante el solsticio de diciembre, los pueblos celebran el Caparraimi, que es el inicio del año incaico. Eso estamos con el solsticio. ¿Y qué son los equinoccios? Dirán, ¿no? ¿Qué son los equinoccios? A ver.
¿Qué serán los equinoccios? Los equinoccios, del latín equinoccio, noche igual, son los momentos del año en los que el Sol está situado en el plano del ecuador celeste. Ese día, y para un observador en el ecuador terrestre, el Sol alcanza al cenit, el punto más alto en el cielo con relación al observador, que se encuentra justo sobre su cabeza, vale decir a 90 grados. El paralelo de declinación del Sol y el ecuador celeste entonces coinciden. Ocurre 2 veces por año, entre el 19 y el 21 de marzo y entre el 21 y el 24 de septiembre de cada año. Como su nombre indica, en la fecha en que se producen los equinoccios, el día tiene una duración aproximadamente igual a la de la noche en todo el planeta. Los equinoccios se usan para fijar el inicio de la primavera y del otoño en cada hemisferio terrestre. Los equinoccios ocurren cuando el Sol está en el primer punto de Aries o en el primer punto de Libra. El primero es el punto del ecuador celeste, donde el Sol, en su movimiento anual aparente por la eclíptica, pasa de sur a norte respecto al plano ecuatorial y su declinación pasa de negativa a positiva en el primer punto de Libra. Sucede lo contrario. El Sol aparenta pasar de norte a sur del ecuador celeste y su declinación pasa de positiva a negativa. Realmente ninguno de los equinoccios se encuentra en la constelación que los nombra. Debido a la precesión, el primer punto de Aries está en Piscis y el primer punto de Libra se halla en Virgo. Las coordenadas ecuatoriales de cada equinoccio son, para el equinoccio vernal, ascensión recta y declinación nulas. Para el primer punto de Libra, ascensión recta 12 horas y declinación nula. Concretamente, el punto equinoccial que vemos situado hacia la constelación de Piscis está a 8 grados de la frontera con la de Acuario. Astronómicamente se trata del primer punto de Piscis, y el meridiano que pasa por él es el primer meridiano celeste de referencia para determinar la coordenada de ascensión recta de los objetos celestes: Sol, Luna, planeta, estrellas, nebulosas y galaxias. El punto equinoccial estuvo al final de la constelación de Aries hace 20 siglos y 50 años, y alcanzará la frontera de la constelación de Acuario dentro de menos de 6 siglos. Con referencia astronómica, equinoccio es sinónimo del primer punto de Aries, punto de la esfera celeste de la ascensión recta y declinación nula. Es el punto donde el Sol, en su movimiento anual, aparente por la eclíptica, pasa de sur a norte del ecuador celeste y su declinación cambia de negativa a positiva. También se suele llamar a este punto o nodo equinoccio vernal. Así, por ejemplo, el tiempo sidereo se mide desde el meridiano local al equinoccio de marzo en sentido retrógrado, y la ascensión recta de un cuerpo en la esfera celeste se toma desde que el punto Aries al círculo horario del objeto en sentido directo. Ahora bien, el equinoccio no es un punto en fijo, ninguno de los dos equinoccios, por supuesto, sino que se mueve progresivamente debido a la precesión y nutación. La primera supone un desplazamiento angular de unos 50,3 segundos cada año. El equinoccio verdadero es la intersección de la eclíptica con el ecuador verdadero, que se mueve por la precesión y nutación. El equinoccio medio de fecha se prescinden de la nutación. El equinoccio se mueve uniformemente debido solo a la precesión. Desde el punto de vista, los equinoccios son el instante o la fecha en un sentido más general en que suceden determinados cambios estacionales, opuestos para el hemisferio norte y el hemisferio sur. Por ejemplo, el equinoccio de marzo, el día 20 de marzo aproximadamente, en el polo norte comienza un día que tendrá 6 meses de duración. En el hemisferio norte comienza la primavera, la cual se le llama equinoccio primaveral o vernal. En el hemisferio sur comienza el otoño, al cual se le llama equinoccio otoñal. En el polo sur comienza una noche que tendrá 6 meses de duración. ¿Sí? Imagínense. El equinoccio de septiembre, el día 22 o 23 de septiembre aproximadamente, en el polo norte comienza una noche que tendrá 6 meses de duración. En el hemisferio norte comienza el otoño, al cual se le llama el equinoccio otoñal. En el hemisferio sur comienza la primavera, a la cual se le llama el equinoccio primaveral. En el polo sur comienza un día que tendrá 6 meses de duración. Los equinoccios realmente son un momento particular en el calendario, un instante de tiempo que ocurre a una hora determinada, en vez de todo un día.
aunque acostumbramos llamar equinoccio día equinoccional a la jornada en que ocurre ese instante. ¿No? Y pues no, dando el solsticio, el equinoccio, digamos. Si bien el clima y el bioma varían de una región a otra, se pueden establecer rasgos típicos de cada estación para las zonas templadas. Por ejemplo, la primavera, su duración de día es mayor que la noche y en aumento. Su temperatura es en ascenso. El verano mayor que la noche y en disminución. Sus temperaturas altas. En otoño es menor que la noche y en disminución, es descenso, pierde, ¿no? Y el invierno menor que la noche y en aumento. Los cambios estacionales incluyen cambios en las posiciones relativas del Sol y el planeta que implican además cambios en la gran cantidad de energía que éste recibe. Por esto es que el modelo astronómico a utilizar resulta clave para explicarlas. Si bien un modelo geocéntrico con planeta esférico, tal como el que fue hegemónico en Europa durante la Antigüedad y la Edad Media, puede explicar la sucesión de las estaciones, no pudo explicar la distinta duración de las estaciones sin violar los postulados del modelo, a partir de la adopción del modelo heliocéntrico en el siglo XVII. Quedó explicada la causa de las estaciones y su duración. Los elementos astronómicos y geodésicos que están relacionados con las estaciones son el movimiento de traslación, la inclinación axial fija y la forma del planeta medida por la latitud. Por ejemplo, el movimiento de traslación. Claro, eso tiene que ver con el tema del día anterior. No sé si se acuerdan, ¿no? Del día de ayer. Acerca del movimiento de traslación. El planeta gira alrededor del Sol en una órbita que tiene forma de elipse, con el Sol en uno de sus focos, por lo tanto la distancia entre el planeta y el Sol es variable a lo largo del año. Alrededor del 4 de julio, la Tierra pasa por un punto de llamado afelio, el cual tiene la máxima distancia al Sol, 152 millones de kilómetros aproximadamente. 6 meses después, alrededor del 4 de enero, la Tierra pasa por el punto opuesto, llamado perihelio, en el cual tiene la mínima distancia al Sol, 147 millones de kilómetros aproximadamente. La diferencia en la distancia representa el 3,4%. Debido a que la insolación disminuye con el cuadrado de la distancia, esta diferencia de la distancia implica que en el perihelio la Tierra recoge un 7% más de energía que cuando circula por el afelio. Si bien movimiento, traslación y la órbita elíptica podrían explicar unos cambios estacionales en el hemisferio sur, la diferencia de la energía recibida es muy pequeña como para explicar la diferencia de temperatura entre las estaciones opuestas de este hemisferio. Por ejemplo, en la ciudad de San Juan, Argentina, la temperatura media de verano es 27 grados y la de invierno es 8 grados. Esta es una diferencia de más del 100%.
Además, no explica las estaciones del hemisferio norte que son opuestas, tampoco explica el resto de los cambios, la altura máxima diaria del Sol sobre el horizonte o la duración de los días y las noches. Estas pequeñas diferencias en la distancia y la energía se deben a que, si bien la órbita es elíptica, es una elipse de muy baja excentricidad, indistinguible a simple vista de un círculo. En los diagramas explicativos suele exagerarse esa excentricidad para fines didácticos. Las diferencias de energía recibida entre el afelio y el perihelio son más pequeñas que el resto de factores que afectan el clima. La órbita elíptica y el hecho de que el planeta recorre con una velocidad variable son las razones por las que las estaciones no tienen la misma duración. El planeta va más deprisa cuanto más cerca esté al Sol, el perihelio en enero, y más lento cuanto está más alejada, este es el afelio en julio. Esta es una consecuencia de la segunda ley de Kepler, que dice que el radio vector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Esta velocidad variable de movimiento de traslación es la causa de que el invierno y el verano no duren igual con 4,7 días de diferencias. Ah, una de las variables importantes que están involucradas en los cambios estacionales también es el ángulo de incidencia de la radiación solar a la que está expuesta. La cantidad de energía solar que incide sobre un metro cuadrado en una unidad de tiempo es la insolación. La insolación depende del ángulo que formen los rayos solares y la superficie sobre la que inciden. Si los rayos inciden perpendiculares a la superficie, 90 grados, transmiten su energía en una superficie menor y la insolación es máxima. Se inciden con un ángulo menor de 90 grados. La superficie en la que se distribuye la energía aumentada, por lo que la insolación es menor. Dada la enorme distancia entre el Sol y el planeta, puede suponer con muy buena aproximación que los rayos del Sol llegan esencialmente paralelos. Como la Tierra no es un disco plano, sino aproximadamente una esfera, el ángulo de incidencia de los rayos cambia con la posición con respecto al ecuador del punto de la superficie que se está estudiando. Esto es la latitud. En un equinoccio, los rayos del Sol son perpendiculares a la superficie del planeta, solo en el Ecuador, latitud 0 grados. Esta será la zona de insolación máxima en ese momento. En una zona de latitud 30, norte-sur, los rayos caen con una inclinación de 60 grados con respecto a la superficie y tendrán una insolación menor. En los polos 90 grados de latitud norte o sur, los rayos tienen un ángulo de incidencia 0 grados, es decir, el Sol está junto en el horizonte. Sus rayos son paralelos a la superficie y la insolación es nula. Esto coincide con la división del planeta en zonas geoastronómicas. Si el planeta no tuviera su eje de rotación inclinado, no habría estaciones y la insolación máxima en cada latitud sería como ¿no? Sería como se ha dicho.
A ver, ¿no? Extremas son las que se producen por la mayor cercanía del planeta al Sol, perihelio, o por su mayor distancia, afelio. Las estaciones extremas serían verano e invierno. A ver, ¿cómo está? Rellenando y firmando. A ver, las estaciones extremas serían. ¿Por qué no pone? No responde. Verano, o bueno, invierno y verano. Vamos a ponerlo acá. Intermedias son las estaciones de otoño y primavera. A ver, tomen sus apuntes para pasar a la siguiente. Características son más puestas por hemisferio, ya que se presentan de manera alternada entre los dos hemisferios norte-sur.
23 de septiembre, hemisferio sur, primavera, hemisferio norte, otoño, invierno, verano, otoño, primavera. Y el último, invierno, verano. Nosotros nos ubicamos en el hemisferio sur, así que pueden, digamos, tomar sus apuntes ahí. Ya, a ver. Son cíclicas, pues cada estación cumple un tiempo de duración para luego ceder a otra y así sucesivamente. Por ejemplo, verano que viene, otoño, invierno, primavera. Se producen solsticios equinoccios, el sol se para, se denomina así cuando los rayos solares caen perpendicularmente. Se alternan las estaciones de verano e invierno. Ya, a ver, ahí está. Tomen sus apuntes.
Ya, a ver. Así lo tienen 21 horas, días, meses, más y más. Equinoccio, Kenny, se producen cuando los rayos solares caen particularmente sobre. ¿Dónde está cayendo? El eje terrestre. Originando que los días y noches tengan igual duración. Durante el equinoccio se producen dos estaciones, primavera y otoño. Ya, a ver. La existencia de las zonas termina. La zona tropical o tórrida comprende desde el Ecuador y los. Ya, la zona tropical o tórrida comprende desde el Ecuador y los paralelos o meridianos. A ver, eso sí le dije ayer. ¿Qué es la zona tropical? A ver, ¿qué son las zonas térmicas en sí? ¿A los meridianos o los paralelos? ¿No? Comprende desde el Ecuador y los meridianos. Presenta elevadas temperaturas y abundante precipitación. En esta zona reina un verano perpetuo. Abarca el 40% de la superficie terrestre.
Ah, en los trópicos. Zona templada es la región comprendida entre los... y los trópicos y los círculos polares. La temperatura es intermedia en las regiones centrales. Las estaciones bien marcadas abarcan el 52% de la superficie terrestre. La zona fría o glacial es la región comprendida entre los círculos polares y los polos geográficos. Las condiciones climáticas son muy severas, pues reinan bajas temperaturas. En esta zona se presentan solo dos estaciones. Ah, los trópicos. A ver, ¿qué viene a ser esto? Pues, ¿no? Digamos. Ve, se le denomina zonas térmicas en las regiones climáticas, geográficas o biogeográficas definidas de acuerdo a su temperatura. Para su delimitación suele usarse un rango de temperatura atmosférica, media o anal o de biotemperatura, según sea el caso, u otro tipo de referencia como la latitud y la altitud, ya que estos dos últimos son factores que tienen una influencia determinante en la temperatura. La identificación de zonas térmicas tiene importancia en el estudio del crecimiento de los cultivos, especialmente durante el periodo estacional favorable. Si bien hay varios sistemas de clasificación, lo más tradicional es la división de tres grandes grupos. Las zonas cálidas, también llamadas regiones tórridas o tropicales, generalmente es una zona intertropical o al clima cálido. Zonas templadas, pudiendo referirse a las zonas templadas de la Tierra. Zonas geoastronómicas a las de clima templado. Zonas frías, como referencia a las regiones polares y boreales o al clima frío y polar. Esta visión básica o simple en tres zonas está muy extendida. Se usa desde tiempos antiguos y ha tenido variantes a lo largo de la historia, según diferentes autores que han utilizado luego mayor número de zonas. También se utiliza otras denominaciones para referirse a las zonas de la Tierra. Por ejemplo, zona climática, pero esto implica que suelen intervenir otros parámetros como la precipitación. Zona latitudinal, si se mide sobre la base de la latitud y piso térmico sobre la base de la altitud. La clasificación climática más antigua es del pensador griego Parménides de Lea, posteriormente modificada por Aristóteles. Ambos sostuvieron que la Tierra podía dividirse en tres zonas de acuerdo con la latitud: zona tórrida, zona templada, zona frígida. Estos pensadores sostuvieron que la zona tórrida era demasiado caliente para ser habitada, y la zona frígida igualmente, demasiado fría. Por lo tanto, la zona templada era la única zona habitable. Todo esto en una época en que se desconocía la existencia del hemisferio sur.
Probablemente la versión más avanzada de esta época es la del pensador inglés Juan de Sacrobosco, quien en su De Spara Mundi de 1220 sostenía que la Tierra es esférica y la dividía entre zonas o geozonas, zona cálida, zona templada y zona fría. Las edades moderna y contemporánea, comenzando el siglo XIX, se elaboraron mapas térmicos en donde la temperatura y la latitud son la principal referencia para la clasificación climática. Alexander von Humboldt definió 7 regiones isotérmicas como figura en la ¿no? Como región tórrida ecuatorial, región caliente, región cálida, región templada, región fría, región invernal y región gélida. De acuerdo a la latitud, la Tierra presenta 3 grandes zonas delimitadas por los paralelos notables. En este sentido se considera zona intertropical, también llamada zona cálida tórrida, en las que se encuentra entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, entre las latitudes 23 al norte y 23 grados al sur. Zona templada. Existen 2 zonas templadas. Zona templada del hemisferio norte al norte del trópico de Cáncer y zona templada del hemisferio sur al sur del trópico de Capricornio. Se encuentra entre los trópicos y los círculos polares. Zona polar o zona fría son las áreas delimitadas en el círculo polar ártico en el hemisferio norte y el antártico en el hemisferio sur. En ambos casos entre los 66 grados y 90 grados de latitud norte o sur, según el hemisferio del que se trate. A veces incluye una zona subtropical situada entre los trópicos y el paralelo 38. Las zonas climáticas, el clima está determinado por parámetros meteorológicos, como temperatura, precipitación, humedad, presión y viento. Cuando se toma en cuenta solo la temperatura, se obtienen zonas definidas según los sistemas de clasificación. En el sistema de Köppen, por ejemplo, se puede distinguir las, ¿no? Zona tropical o megatermal, de clima tropical, donde todos los meses tienen una temperatura media superior a los 18 grados Celsius. Alrededor de la línea del Ecuador, en la zona intertropical, zona subtropical, de clima subtropical, en donde la temperatura media del mes más cálido supera los 22 grados Celsius y la del mes más frío está entre 0 y 18 grados Celsius, alrededor de los trópicos. Zona templada o mesotermal, de clima templado situado entre el clima subtropical y el subpolar, de latitudes medias. Zona subpolar o microtermal, de clima subpolar, boreal o subártico, en donde los meses con temperatura media superior a 10 grados Celsius no son más de 4 al año de alta latitud. Zona de tundra, con clima de tundra o clima alpino, cuya temperatura media del mes cálido está entre los 0 y los 10 grados Celsius. Muy cerca de los círculos polares o zona gélida, de clima glacial, donde la temperatura media del mes más cálido es inferior a 0 grados. Zonas polares permanentemente congeladas. Por eso como nosotros vivimos, ¿no?, en una zona, estamos más tranquilos. Van a hacer su tarea, ¿no? Tarea domiciliaria. El movimiento de traslación lo realiza alrededor del Sol de la Tierra. ¿Verdadero o falso?
A ver, ¿el movimiento de traslación lo realiza el Sol alrededor de la Tierra? Esa pregunta, a ver, ¿esa afirmación es verdadera o falsa? Ya, a ver. El tiempo de duración del movimiento de traslación es 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos. El movimiento de traslación, ¿cuánto dura? Siguiente. Mientras en el hemisferio sur es primavera, en el hemisferio norte es invierno. ¿Verdadero o falso? A ver. Las estaciones del año son la principal consecuencia del movimiento de traslación. ¿Verdadero o falso? Ya, a ver, esta tarea lo hacen, por favor. Mientras en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno. ¿Verdadero o falso? Ya, a ver, desarrollen esta tarea en sí. Ya. Y ya, pues no. Ya conmigo sería todo por el día de hoy. Mándelo. El día viernes ya voy a dar para que. Aunque ya di el número. Ya di mi número para que lo envíen. Mi correo, mis datos. Ya. Cuídense, nos vemos.